El 4 de febrero de 2007, a las 11:43 de la noche, un adolescente llamaba al 911 desde su casa en Abilene. Con voz agitada, decía que su hermana de 4 años estaba en estado crítico. La operadora le rogaba que le sacara de la cama y comenzara reanimación cardiopulmonar. Él dudaba, insistía en que ya estaba muerta, pero finalmente empezó a contar en voz alta las compresiones. 1, 2, 3. El joven era Paris Bennett. Tenía 13 años y la niña era su hermana Ella. Mientras fingía ser RCP, sabía perfectamente que no había nada que salvar. Horas antes la había estrangulado, golpeado y apuñalado 17 veces. Después del ataque, incluso llamó a un amigo durante varios minutos para contarle lo que había hecho. Solo entonces marcó al 911. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo boca abajo, sin señales de que hubiera sido movido o auxiliado. La supuesta reanimación había sido una actuación. La madre de los niños, Charity Lee Bennett, había construido su vida sobre las ruinas de una infancia traumática. 30 años antes, cuando ella tenía 6 años y vivía en Condado de Cobb, su padre fue asesinado días después de haberse reconciliado con su esposa en Las Vegas. Recibió 3 disparos en la frente, el pecho y la espalda. La principal sospechosa fue su propia madre, Kayla, heredera de una multimillonaria empresa de transporte. Tras 11 días de juicio, fue declarada no culpable. El crimen jamás se resolvió. Charity creció bajo el estigma y la ausencia emocional. Su madre, aunque heredera de una fortuna, no fue una figura estable. Lujos, excesos, consumo de alcohol y drogas. En la adolescencia, Charity cayó en una fuerte adicción a la heroína. A los 18 años, decidió internarse voluntariamente para rehabilitarse. Más tarde, estudió psicología del desarrollo familiar y, decidida a romper el ciclo, se convirtió en madre. En 1993, el padre de Paris sufrió un brote psicótico y quedó fuera de sus vidas. Charity crió sola a su hijo. Paris destacaba por su inteligencia excepcional, coeficiente intelectual de 141, vocabulario avanzado y rendimiento académico sobresaliente. Maestros y compañeros lo describían como brillante y educado. En 2002 nació Ella. Cuando Paris la sostuvo por primera vez, dijo que era hermosísima. Durante años parecían inseparables. Él asumía con orgullo su papel de hermano mayor, protector. Ella era extrovertida y luminosa, él reservado y serio, pero atento con ella. Nada hacía presagiar la tragedia. Ese domingo era Super Bowl. Charity trabajaba el doble turno como mesera en un bar deportivo y había contratado una niñera. Alrededor de las 10:30 de la noche, Paris convenció a la niñera de irse antes, asegurándole que su madre regresaría pronto y que él podía cuidar de su hermana. Mintió. Minutos después atacó a Ella. Más tarde afirmaría que la había visto como un demonio en llamas y que había actuado bajo una alucinación. Pero esa versión se derrumbó. Cuando su madre lo enfrentó días después, él cambió de actitud y confesó con frialdad que había actuado en pleno uso de sus facultades. Incluso se burló de lo mucho que habían tardado en descubrirlo. El reporte de la autopsia reveló un horror adicional, indicios de abuso sexual, así como rastros que sugerían una conducta previa. También se halló historial en búsqueda de contenido explícito en su computadora. Para Charity fue un golpe definitivo. Comprendió que su hijo no había perdido el control, había planeado el ataque. Paris explicó su motivo con una lógica perturbadora. Quería castigar a su madre. Según él, había visto una recaída en el consumo de drogas y se sintió traicionado. Consideró matarla, pero concluyó que eso solo la haría sufrir un momento. En cambio, quitarle a quien más amaba, su hija, y pasar él mismo décadas en prisión,
la condenaría a un dolor permanente. Tenía 13 años cuando formuló ese razonamiento. Las evaluaciones psiquiátricas posteriores describieron en él rasgos compatibles con psicopatía, ausencia de empatía, manipulación, frialdad emocional y falta de remordimiento. El debate entre psicopatía y sociopatía, ambas dentro del espectro del trastorno antisocial de la personalidad, gira en torno al origen y al patrón conductual. Los psicópatas suelen ser más calculadores y meticulosos, los sociópatas más impulsivos y caóticos. Paris mostró planificación, engañó a la niñera, habló con un amigo, simuló RCP. Además, existían antecedentes preocupantes. Años antes había amenazado a familiares con un cuchillo y fue ingresado brevemente en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, él mismo declaró: elegí cometer mi delito, no estoy loco. Esta afirmación alimentó una pregunta que aún divide opiniones. ¿Nació así o se hizo? Algunos señalan posibles factores genéticos, antecedentes familiares de violencia o trastornos mentales. Otros apuntan al entorno, una infancia marcada por ausencias, secretos familiares, recaídas, presión emocional y quizás señales ignoradas. Probablemente la respuesta no sea binaria. En agosto de 2007, Paris se declaró culpable de asesinato capital en tribunal juvenil. Recibió la pena máxima permitida para un menor en Texas, 40 años de prisión. Será elegible para libertad condicional en 2027. Para Charity comenzó una segunda condena. Perdió a su hija y, de otra forma, también a su hijo. Durante el juicio se sentaba físicamente en medio de la sala, incapaz de elegir entre la fiscalía y la defensa. Sentía que al apoyar a uno traicionaba al otro. La comunidad la culpó por los libros que él leía, por los videojuegos, por su crianza, pero ella decidió transformar el dolor en propósito. Fundó la Fundación ELA, dedicada a la prevención de la violencia infantil y la promoción de la salud mental temprana. Sigue visitando a su hijo, pese a advertencias y episodios en los que él intentó agredirla durante visitas. Ha tenido otro hijo e intenta reconstruir su vida, mientras carga con una pregunta que no tiene respuesta definitiva. El caso de Paris Bennett obliga a enfrentar una cuestión incómoda. ¿La maldad es innata o se construye? ¿Puede un niño de 13 años planear un crimen con tal frialdad sin una predisposición profunda? ¿O fue el resultado de una combinación de genética, trauma, entorno y decisiones? Lo único indiscutible es el vacío que dejó Ella y el eco de una tragedia que parece repetirse entre generaciones. Charity quiso romper el ciclo de violencia que marcó su infancia. Sin embargo, la historia volvió a tocar su puerta y la pregunta sigue abierta. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.